A las orillas del lago Michigan, en Chicago, Illinois, se ubican Lakeshore Drive Apartments, un par de torres idénticas de apartamentos diseñadas por el arquitecto Mies van der Rohe en 1949. Cada una de estas torres está compuesta por 26 pisos y con una altura total de 82 metros. Están separadas 8 metros entre sí, aunque unidas por una plaza de mármol travertino. Sus ejes longitudinales se cortan perpendicularmente de tal modo que desde la mayoría de las perspectivas los edificios parecen ser un solo volumen. Las dos torres, a pesar de la modesta escala de sus unidades funcionales y las críticas por su imagen en un principio, resultaron un éxito comercial. Además, fueron reconocidas en numerosas publicaciones y resultaron ganadoras de varios premios. Para muchos críticos, el Lakeshore Drive muestra una absoluta racionalidad constructiva, aunque un espíritu irracional que solo Mies van der Rohe sabía crear. El concepto básico del edificio de apartamentos de gran altura fue llevar la terraza enfrente de la casa de campo, al nivel de cualquier piso de la torre, un único espacio donde varias funciones se unen. Coloca la vista de la villa en un nuevo contexto. En el caso de Chicago, con Lakeshore Drive, es el lago Michigan por un lado y la vista del centro de la ciudad por el otro. Las torres idénticas en su concepción volumétrica se elevan desde la planta baja mediante columnas de acero negras que se inscriben dentro de una retícula. El concepto principal, claro y sintético, se enmarca dentro del denominado piel y hueso, en el que el acero es utilizado como estructura visible y articuladora, mientras que el vidrio que lo recubre es quien rellena los espacios libres sobre las fachadas. El concepto de Mies de arquitectura independiente refuerza aún más el receso en la planta baja. Las torres parecen estar flotando sobre el suelo. El proyecto se destaca por lo sintético y funcional, ideas que Mies desarrolló durante toda su vida. Como una consecuencia absoluta de la simplicidad purista que caracteriza a Mies, el núcleo del edificio de gran altura se puede comparar con una columna vertebral que refina y abre su estructura orgánica cristalina hacia el exterior. Estas torres constituyen una nueva forma de ver a la vivienda, ya que lo que las hizo tan reconocidas fue su ubicación, las visuales y, por sobre todo, ciertas utilidades colectivas. Gran parte, digamos, de la imaginación de Mies viene de su reinterpretación que él le da al gótico. Otro elemento que es fundamental para él son los puentes metálicos, el puente de Washington en Nueva York, los puentes neoyorquinos, los cuales Mies ve las posibilidades de las estructuras metálicas y las grandes luces que se pueden vencer con ellas. El plan para las torres fue determinado por una cuadrícula de 19.7 metros por 32.5 metros, que se representó con columnas de acero ubicadas en las intersecciones de la grilla, que es un concepto de ordenamiento del espacio invisible. En la arquitectura occidental tradicional, los edificios se planificaron a lo largo de un eje. La intersección de los ejes primario y secundario, o el centro, crea un orden espacial jerárquico que se corresponde con una estructura social jerárquica antigua. Los ejes y el centro se expresaban mediante la disposición simétrica de las partes y los objetos estratégicos de los colocadores, como una estatua, una fuente o un obelisco. Sin un centro, la cuadrícula por naturaleza no tiene límites ni jerarquías. Es por esto que Mies ubica el punto fijo con dos ascensores y dos escaleras en el puro centro de cada uno de los edificios. Ellos hacen meditar al espectador, Mies produce antesalas, produce transparencias. La obra cada vez se va haciendo más distante en sus elementos estructurales, es decir, los elementos estructurales se hacen más distantes para liberar el espacio central y para generar una noción también como de ligereza. Los edificios parecen como elevarse o parecen como flotar. Podría uno casi decir que al final de su vida Mies ni siquiera necesitaba elementos estructurales. Cuando uno mira la casa 50 por 50, una obra que no se construyó. En la nueva búsqueda del aprovechamiento del espacio y evitar el derroche de metros cuadrados, el arquitecto proyectó lavaderos comunes, reduciendo el espacio destinado a los baños y cocinas. También integró el comedor diario, junto con la sala de estar, generando un espacio común más amplio. Además, beneficiado por el diseño de su fachada, todos los espacios dentro del apartamento cuentan con un gran ingreso de luz natural. Al igual que en el pabellón alemán de Barcelona y la casa Frankfurt, Mies vuelve a utilizar materiales comunes y los lleva al máximo de su expresión. Contrastando con los edificios de ladrillo y hormigón habituales en la ciudad,
Él adopta una resolución técnica innovadora para la época. En este caso, utiliza el acero para generar una estructura resistente y adecuada para las edificaciones en altura, y en vez de ocultar la estructura, la utiliza para componer su fachada. Juega con ella y el vidrio para establecer un diálogo entre la conformación de la planta en forma de trama reticular y la fachada de la misma manera. Y si bien la imagen de las torres es más bien austera y carece de la ornamentación característica de gran parte de los edificios de Chicago, Mies se las ingenia para que los materiales mismos le den carácter y protagonismo a estos edificios. Digamos, utiliza los perfiles en I como elementos de definición de la fachada. Eh, También utiliza estructuras metálicas que tienen que ser revestidas en hormigón por temas de incendio, pero es cierto que, a diferencia de muchos de sus contemporáneos, la utilización de elementos metálicos definen como su gramática, todo con el fin de lograr un espacio más limpio, más cristalino, más iluminado. Y si casi que uno puede afirmar que el perfil en I es una especie de firma en el trabajo de Mies van der Rohe. Está claro que esto es algo que tiene una evolución a lo largo de toda su carrera. Debido a su propósito, Mies quería mostrar el carácter interno de los esqueletos de acero. Esto se convirtió en un problema debido a las regulaciones de incendios, pero Mies hizo que su objetivo fuera hacer visibles estos esqueletos a pesar de este hecho. Logró esto al cubrir conchas de hormigón con placas de acero, manteniendo así la uniformidad de las columnas de acero. Las columnas se colocan a 6.30 metros de distancia y están rodeadas por encofrados de chapa de acero galvanizada y soldada. Además de esto, hay un segundo sistema visible de elementos verticales con perfiles en T, cuyos soportes se extienden por toda la fachada a un espacio de 1.60 metros y carecen de una cubierta resistente al fuego. Mies van der Rohe había equilibrado cuidadosamente la relación de los soportes en su longitud y ancho. Esta era la única forma de preservar la fisicalidad de la estructura del esqueleto a pesar de la transparencia y resolución lineal. Sí, sin duda las Lakeshore Drive son dos edificios, digamos, paradigmáticos en el contexto del Chicago de la época. Responde a muchas cuestiones. Por una de ellas, evidentemente, empieza Mies potencia el auge del rascacielos como el elemento, digamos, fundamental de la ciudad americana. Cuando uno mira imágenes de las Lakeshore Drive en el momento de su construcción, uno siente que el paisaje, digamos, de Chicago era un paisaje relativamente bajo. Evidentemente había algunos edificios, pero estos dos edificios resultan innovadores porque si comparas eso con el contexto o con una imagen actual vas a darte cuenta que parece que fueran como unos edificios que presagiaran el desarrollo en altura de la ciudad de Chicago. Son impresionantes las fotos de ese momento. Una especie de dinamismo también urbano. Si las torres se hubieran colocado paralelas, una puesta al lado del otro, el resultado hubiera sido, digamos, muy obvio. Paradójicamente, con este ligero movimiento de una torre, poniendo el sentido longitudinal sobre un eje y el de la otra en el otro, y crea, digamos, una especie de dinámica sobre el contexto. Y esta es una característica muy singular, que en cierto sentido tienen su arquetipo en el templo griego. Es decir, en la obra de Mies hay una especie de elevarse y de tomar distancia o de dar un paso atrás. Alguien ha dicho por ahí, un célebre crítico, que en la obra de Mies pone sus edificios, da un paso atrás para crear, digamos, una especie de silencio activo. Mies van der Rohe se dio cuenta del concepto de living open en sus dos torres de apartamentos de 26 pisos con el más alto grado de estética reducción. Las torres audaces y totalmente acristaladas del diseñador racional son parangones notables para una civilización tecnológica segura de sí misma. La luz entra al espacio desde todos los lados. Las sombras se deslizan a través de las escasas superficies de las paredes en movimiento cambiantes. La interacción con Lakeshore Drive y la vista del lago Michigan son experiencias que nunca se congelan. En su lucha por la exclusividad y el refinamiento arquitectónico, el interior se abre con un encanto discreto. La fachada, totalmente acristalada, crea un espacio atractivo,
que contradice la idea de que el estilo de vida está orientado únicamente al poder y la riqueza. Los habitantes se unen con diversos fondos. Artistas, médicos, empresarios y jubilados viven en espacios que permiten el juego y la espontaneidad. Son ejemplos únicos de volumen estereométricos arquetípicos.